Bien, muy buenas tardes a todos ustedes. Bienvenidas y bienvenidos a Protección Preventiva Capitán Refugio Murillo Varela. Su centro: capacitación, culturización y documentación. Lo hacemos en temas de la seguridad y saben que hemos abarcado diferentes temas que son detonantes, de gran interés para todas y todos. Esos temas que estamos tratando ahora principalmente van enfocados a los núcleos familiares. Los últimos que hemos dado van principalmente a la omisión, descuido por parte de algunas familias en cuanto a los menores. Pero bien, el tema de hoy es violencia intrafamiliar. Violencia intrafamiliar, un tema bien delicado que en su mayoría, de 15 mujeres, de 10 mujeres, de 10 a 15 mujeres en estadísticas, 7 de ellas han sufrido algún tipo de violencia por parte de su cónyuge, por parte de sus hermanos, por parte de padres o pareja, de la mamá o papá. Bien, lo que se trata es de documentarles para que sepamos qué hacer en determinado momento. Nadie, ni un ser humano, tiene por qué sufrir agresiones físicas, sexuales, discriminatorias por género, por color o por cultura. Ni un ser humano tiene por qué padecer ese tipo de situaciones. Pero bien, ya tenemos bastantes palomitas, lo que nos indica que ya están conectados. Les agradecemos que hayan esperado porque tenemos un poquito de mal tiempo y por eso la señal no era muy buena. Ya estamos en línea. Saludos a la doctora Sandra María, a Héctor Noguera, amigos de Canaco, así como maestros y doctores en Derecho, la doctora Teresa Cruz, Leticia Carrillo, perito, doctora, maestra en Derecho. Saludos a Rocío Medina, personales de seguridad, el maestro Ramar, Evaristo, presidente del Foro Veracruzano. Gracias a todos, no podríamos leer la cantidad de amigos que tenemos ya conectados y que nos están siguiendo. Agradecidos por su tiempo. Iniciamos con violencia intrafamiliar, familiar. Recordemos que la seguridad somos todos. Nos vamos a documentar para que sepamos cómo actuar ante una situación de este tipo. Sabemos que contamos con las diferentes dependencias gubernamentales, organismos no gubernamentales, amistades, gentes que conocen del tema y algunos amigos abogados que podrían en algún momento ayudar a denunciar al agresor o a la agresora. Porque atención, no solamente la agresión o la violencia intrafamiliar es por parte de hombre a mujer. También hay mujeres agresivas. Hay mujeres que abusan de poder adquisitivo, edad, relaciones, para vulnerar los derechos del hombre. Pero bien, cuando se da el hecho de acoso, abuso sexual en el hogar, por lo general es de hombre a mujer, de hombre a menores de edad. Y cuando se dan las lesiones es porque influyó algún tipo de fármaco, bien sea alcohol, que es una droga, como ya vimos, permitida, pero no así el cannabis, sativa, índica y otras sustancias que consumen y que pierden el control y es cuando agreden a la mujer. Pero hay algo de raíz en esto. Todos actuamos por derecho. Creemos que seguimos llevando la línea de educación anterior, usos y costumbres, y creemos que la mujer o la familia es de nuestra propiedad. No nos enfocamos a que debemos ser proveedores, educados, conducidos a que los hijos y familia tengan una calidad y un nivel de vida adecuado.
al creer que somos proveedores, pero tenemos las raíces de usos y costumbres, pensamos como señor feudal, es dueño de la casa y de vidas, y no debe ser así. La cultura nos ha quitado la venda de los ojos, y es necesario que todas y todos nos las quitemos en nuestro entorno familiar. Tenemos el día 25 de cada mes ese color naranja, y por lo general se lo ponen las personas que evitan la violencia en casa, la violencia familiar. Quienes la han sufrido principalmente se han sumado o han formado organismos no gubernamentales para atacar a los agresores. Aquí la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, nacional e internacional, se ha metido. Y eso no solamente es en el país, no solamente es en México. Obviamente cada quien pone su distintivo, como los grupos lésbico-gay que ponen un arco iris, como cuando el luto se pone un moñito negro. Bueno, aquí para concientizarnos y prevenir la violencia contra mujeres y menores de edad, se pone un listón naranja en el hombro para etiquetarnos como persona que está en contra de la violencia de género hacia mujeres y menores de edad. La Comisión de Derechos Humanos se ha sumado a la campaña Únete para poner fin a la violencia contra la mujer. Nos vamos a pasar un poquito a 19-20, cuando nos llega COVID y que solamente se trabajaba, o las personas que tenían actividades esenciales eran las que salían de casa y continuaban con sus labores. Pero ¿qué pasa o qué pasó con las personas que fueron suspendidas por actividades no esenciales por etapa COVID? Se tuvieron que resguardar en su casa, protegerse y proteger a su familia, y ahí detonó más la violencia de género, la violencia intrafamiliar, el abuso contra cónyuge e hijos. ¿Por qué pasó? Ahorita lo vamos a ver. Esto se dio porque el hecho de convivir 24 horas del día en el entorno familiar, llegó el momento que causó estragos en las personas que salían a trabajar, se alejaban de casa por 8, 10, hasta 12 horas al día. Y quien tenía turno de 24, pues se desaparecía 24 horas para regresar al día siguiente, veía a su familia con gusto, una bonita convivencia. Pero ¿qué pasó cuando por actividades no esenciales nos resguardamos en la casa a protegernos de la pandemia que había detonado en México? Pues empezó a haber fricción, el constante roce y contacto con mujer e hijos todos los días. Empezaron algunos y algunas a darse cuenta que no es lo que se creía mediante el noviazgo o un matrimonio inmaduro. Empezaron las fricciones, se levantó la voz, hubo agresiones físicas, empezó el consumo de alcohol. En alguna época se prohibió, pero pues como está permitido y es ingreso que entra a las tiendas de autoservicio, el alcohol se siguió vendiendo. Entonces se cometieron varios ilícitos en cuanto a este hecho por el alcohol ocasionado por violencia de género. Se hermanaron y hubo lesiones, incluso hubo pérdida de vida de algunas personas al convivir las 24 horas del día con sus parejas o con sus familias. Se destapó la violencia. No solo fue COVID. La violencia familiar es un acto de poder o omisión intencional, dirigido a dominar, someter, controlar o agredir física, verbal, psicoemocional y sexualmente a cualquier integrante de la familia, dentro o fuera del domicilio familiar, por quien tenga o haya tenido algún parentesco por afinidad civil o matrimonio. Claro, se dio principalmente en los hogares. La violencia intrafamiliar nos lo dice la palabra, que ahorita vamos a ver la raíz. Intra es en el interior de la casa y en la familia. Detonaron situaciones que teníamos guardadas en la memoria y en calidad de pandemia, resguardados en la misma casa, convivir 24 horas por día. Detonaron esos recuerdos, la fricción con la pareja, el no estar a gusto con los niños que pues son niños y gritaban, brincaban. Todo eso detonó en las personas que tenían un horario laboral
y que al no poder ir por actividad no esencial, se tuvieron que refugiar en su casa para no contagiarse. Ahí se desató más la violencia, aunque no, atención, aunque no es el punto que la violencia familiar solo haya sido por pandemia, por COVID. No, hay personas que aún sin pandemia han sido violentos, han violentado a su familia, hijos, hermanos, incluso a sus progenitores, madre y padre. Vamos a manejar el porcentaje, ya lo puse en varias diapositivas, de la violencia intrafamiliar en México. En los estudios del 21 se registraron 129.020 carpetas de investigación, casi 130.000 carpetas de investigación, lo que representó un aumento del 24% respecto al mismo periodo del año anterior. En ese sentido, solamente el 75.7% de las lesiones por violencia ocurrieron en casa. Se destapó la violencia del 21, casi 130.000 hechos. Lo peor no es eso, ¿verdad? El tener alguna fricción con la pareja ya como adultos. Lo peor es que pasamos esa información a los menores. Y los menores, al ver ese tipo de hechos entre los padres, creen que es algo natural y ya van con la información en su cerebro de que así debe ser. Nos maneja el Código Penal en el artículo 343 que se equipara la violencia familiar y se sancionará con 6 meses a 4 años de prisión al que realice cualquiera de los actos señalados en el artículo anterior en contra de la persona que esté sujeta a la custodia, guardia, protección, educación, instrucción o cuidado de dicha persona. ¿A quién? Pues a quien le proveemos, ¿verdad? A la mujer, a los hijos, a los padres incluso. Pero bueno, ese es un hecho diferente. Casi los hijos ahora no apoyan a los padres, no apoyan a los abuelos, o más cuando son ya en una edad avanzada. Se deslindan de esa responsabilidad y se enfocan directamente a su familia. Hecho curioso. Vamos a ver las sanciones. Bueno, ya la vimos ahorita, ¿verdad? De 6 meses en adelante. La violencia física intrafamiliar se ejecuta con el miedo y la agresión. Es así como el agresor paraliza a su víctima. Se causan daños corporales, tanto golpes como con objetos. Con este tipo de violencia se obliga a la persona a tener relaciones sexuales. El último tipo de violencia intrafamiliar es la violencia económica. Bueno, se utilizan algunos tipos de objetos como un palo, cualquier objeto, cables, hacia las personas que les proveemos. Pero no solamente es la violencia física, es psíquica, psicológica y aparte violencia sexual. En ocasiones, un dato bien importante, la violación se da siempre que sea sin consentimiento de la o él, siempre que sea sin consentimiento. Se pueden utilizar varios modos, varias líneas, varios métodos. Someter por medio de violencia, controlarla por medio de amenazas, pero en el seno familiar, cuando la mujer no quiere, y por el hecho de que creemos que es mi esposa y tiene obligaciones conmigo y tiene que acceder, y la violentamos cuando ella no quiere, estamos cometiendo delito de violación. Cuidado con este tema. Todo debe de ser de común acuerdo, consensuado. Hablamos de que la violencia no se da solamente de hombres a mujeres. También hay mujeres golpeadoras. Mujeres que pues controlan al hombre. Aquí intervienen otros factores. Cuando es así es porque el hombre pues no es proveedor, no cumple con las obligaciones en casa y pues le toca hacer el rol de amo de casa y por ende quien lleva o quien es el pilar de casa es la mujer, y se dan estos hechos. Manejamos que se conducen por alguna relación, parentesco con alguien fuerte y por ende pues las personas no pueden hacer nada. ¿En qué consiste la violencia? La violencia es el uso intencional de la fuerza física o el poder real como amenaza contra uno mismo, una persona, grupo o comunidad, que tiene como resultado la probabilidad de dañar psicológicamente, lesionar
incluso privar de la vida y que los menores tengan un mal desarrollo, una mala calidad de vida. Es cierto, cuando ya hay violencia ya se rompe la línea de respeto y pasamos al temor. ¿Qué gran diferencia existe de respeto a temor? Abismal. Los niños no tienen respeto, sienten temor, sienten que ya llegó el papá, el tutor, y se esconden abajo de la cama, porque son violentados físicamente, con palabras altisonantes, gritos, el que les avienten objetos, un maltrato físico y psicológico. Pero ¿qué pasa cuando las personas ya se documentan y les dicen, tienes que ir a demandar, tienes que acudir a las autoridades y manifestar lo que está pasando en tu casa? ¿Qué te lastiman? Te ofenden, te golpean, te dejan sin dinero para los hijos y para tu manutención. Bien, el delito de violencia familiar, según el Código Penal Federal de la entidad, nos dice que se sancionará con prisión y multa, así como la pérdida de los derechos hereditarios. Vamos a ver el significado de violencia intrafamiliar. Intrafamiliar alude a una relación que se da en el seno de la familia, sin importar el género o edad. Intrafamiliar. Quien más la sufren son los menores, aunque no sean golpeados. Ven la figura de padre y madre insultándose, golpeándose. Ese tipo de violencia la cargan ellos, pero en ocasiones también les toca que los maltraten físicamente. Las causas de la violencia más comunes son el alcoholismo, la intolerancia, drogadicción, la ignorancia y falta de moderación y control, cuando incluso gesticulamos y nos alocamos y que si no accedes a lo que digo voy a despellejar a todos. Cuidado con ese tema, cuidado con ese tipo de agresiones verbales, porque causan un mal psicológico a los menores y a la pareja con la que se encuentre uno. Debemos de moderarnos, culturizarnos. Aquí lo estamos viendo, que es la ignorancia, uno de los hechos que detonan para que exista o se dé la violencia en familia. El alcohol como detonante, se pierde el control, hay lagunas mentales y en ocasiones la víctima, que era la esposa, pierde la vida por un agresor en la familia. Las estadísticas violencia de género nos dicen que es una práctica social ampliamente extendida en México, ya que el 66.1% de mujeres de 18 años, atención aquí, de 18 años y más, han experimentado al menos un acto de este tipo. Qué lástima que niñas de 15, 16, 17 años hayan sido violentadas en el seno familiar. Menores de 18 años ya han sufrido estos hechos en su casa. ¿Cuál es la tasa de violencia de género? Bueno, a nivel nacional la tasa de violencia familiar alcanzó 547 casos por cada 100,000 habitantes. En el 20, mucho mayor la tasa de 334 casos. En el 15 de forma parecida, pero del 15 al 20, asaltos sexuales. Estos crecieron de 111 casos por cada 100,000 a 177. Asaltos sexuales, pero combinados con las agresiones físicas, psicológicas, pues se dio el hecho, ¿no? Se tipificó la violencia en la familia. Las estimaciones mundiales nos dicen por medio de la Organización Mundial de la Salud que alrededor de una de cada 3, o sea 30 mujeres en el mundo ha sufrido violencia física o sexual por parte de su pareja, violencia sexual por terceros en algún momento de su vida. ¿Cómo por terceros? Pues que cuando llega alguien a la casa y que él es el proveedor, el tutor, el señor feudal, llega con amigos a consumir algún tipo de fármaco, alcohol, luego le prestan a la mujer y si no quieren la lastiman. Y entonces por eso se basa la estadística, por terceros en algún momento de su vida.
unas gráficas interesantes. La violencia contra la mujer en el 21. La violencia contra mujeres y niñas se define como todo acto de violencia basado en el género que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o mental para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad. Cuando no permitimos que salga de casa, te van a ver las piernas, te van a ver el cuerpezote que tienes, ya viste cómo sales con la blusa. Ese es un tipo de violencia. Hablamos que en la violación, incluso hablamos que el mobbing en las empresas y que las juntas locales y federales de conciliación y arbitraje sancionan, así como las autoridades en el Código Penal, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa cuando a nosotros no nos interesan las leyes y en casa tomamos el control y no sales porque se te ve todo enfrente? Y te me quitas ese vestido que va muy pegado y se te ve el cuerpezón que traes. Ese tipo de actos es violencia contra la mujer. Hablamos que la mujer se viste porque quiere verse guapa, se quiere ver atractiva, no para que a alguien le falte el respeto. Pero si desde casa nosotros le decimos, parece suripanta, ya viste cómo te pintaste la cara, ya viste esas zapatillas, empezando porque quien las va a utilizar es ella. Si ella se siente cómoda, se siente atractiva, no afecta en nada que se las ponga. Los traumas que traemos por raíces, bien arraigados por usos y costumbres, debemos hacerlos a un lado porque en un momento de la vida va a surgir alguien que realmente conozca y que tenga el valor de denunciar y va a meter a uno de esos sujetos a prisión. Ya tenemos estadísticas que algunas mujeres han perdido el temor y han acudido a las autoridades a denunciar este hecho. La violencia contra la mujer no es permitida, jamás debe ser permisible y menos en menores de edad. Niñas todas traumadas cuando llega el papá alcoholizado. Violencia total. En México, 6 de cada 10 niños o niñas y adolescentes han sufrido métodos de disciplina violentos por parte de sus padres, madres, cuidadores o maestros. Bueno, ahora el artículo 3 ya protege a los niños, ¿verdad? Siempre los ha protegido, está contemplado en nuestra Carta Magna. Lo que pasa que el desconocimiento nos eximía de responsabilidad y creíamos. La mujer no denunciaba el hecho. El niño ahora está más preparado que los papás. Un papá agresor que trate de lastimar, golpear o tratar de intimidar con un palo o un cinturón al niño, y yo lo tengo documentado donde el niño les ha dicho, hey, tú me pegas, y le digo a la policía, yo conozco el artículo 3. ¿Y ese qué dice? Ah, pues que el padre debe ser proveedor, dar una vida de calidad, vivienda y educación a los hijos. Entonces el niño ya está más documentado que el adulto. En algunas ocasiones el adulto se contiene, pero también ahora ya hay adultos machos que dicen, pues yo te doy de comer, yo te doy casa y ahí te va. Hay que educar con ejemplos, predicar con ello. Es cierto que la educación ha cambiado, ahora ya son generaciones de cristal, y que antes, pues la educación que tuvimos, los de hierro, fue a base de golpes, palabras fuertes, pero eso ayudó a que esos adultos que nos formaron hayan construido este gran país, gente que tenía hasta 10, 15 hijos y a todos les daban zapatos, alimentos y vivienda. Ahora, las generaciones que tenemos actualmente no pueden, ni quieren tomar esa responsabilidad. Gran trauma de los niños cuando son violentados, que solo el hecho de poner la mano cerca de la cara ya están paralizados, esperando el golpe. Esto se dio hace 2 generaciones. Ahorita los niños ya no lo permiten. También no hay que educarlos para que incurran en el abuso y tengan conductas antisociales o antijurídicas. Debemos educarlos con cierta firmeza, indicarles lo que es bueno y qué no deben hacer, pero no de esta manera.
También en la violencia contra la mujer se señala que en cifras oficiales esto es solamente una muestra de la ola de violencia que vive el país, con 2.444 personas asesinadas en el mes de marzo y donde 10 mujeres en promedio pierden la vida cada día a manos de los machos, del machismo. Lema viejo que decían en los ranchos, en la Ciudad de México, hace 20, 30 años, mi vieja es como escopeta. ¿Y eso cómo es? Pues debe estar cargada y arrinconada. ¿Cómo? O sea que éramos feudales entonces. Yo soy dueño de la casa y de la vida de mi mujer. No, eso tiene que cambiar. Y qué bueno que las generaciones han abierto los ojos, pero debe ser en beneficio, no para sacar algún provecho, algún tipo de beneficio personal. Nos marca el Código Penal en el artículo 323 que el que discrimine a otra persona, atención en la vida conyugal, a otra persona o grupo de personas por su diferencia racial, étnica, religiosa o sexual, será reprimido con presentación de servicios a la comunidad de 30 a 60 jornadas o limitación de días libres, de 20 a 60 jornadas. Bueno, en los matrimonios, en la vida familiar, también se da la discriminación por género, por color, por raíces, incluso hasta por lengua. Hay personas que de una ciudad viajan a otra, conocen a una pareja que pues es un grupo étnico, su típica ropa de la región, y así tienen relación, se casan, y lo que viene después es que le echamos en cara, es que tú vienes de una ranchería, ahora ya usas calzado, antes traía, tú eres morena y yo soy blanco, tú ya tienes obesidad y yo me conservo. Cuidado con este tema. Cuando nosotros tenemos la decisión de elegir a alguien para que sea a nuestro lado, debemos pensarlo muy bien, porque cuando ya la tenemos, o ella, la persona viceversa, ya tiene a la pareja, pues eso es de madurez. Así nos aceptamos, así nos conocimos, y así como empiezan las cosas bonitas, así deben de terminar. Pero empezamos con la discriminación y podemos ser sancionados penalmente. Las palabras lastiman tanto o más que un arma, más que un golpe. Atención con las palabras que decimos. Violencia total a la mujer. Aquí no es por grupo étnico, por género. A lo mejor fue porque estaban en etapa de pandemia y ya no se soportaban la convivencia diaria. Seguimos con el 323 del Código, pero ahora del Código Civil, y nos dice que los integrantes de la familia tienen derecho a que los demás miembros les respeten por su integridad física y psíquica, con objeto de contribuir a su sano desarrollo para su plena incorporación y participación en la sociedad. Lo que nos indica que debemos educar a nuestra familia e hijos a que sean unos buenos ciudadanos, que aporten algo a su país, a su comunidad, a su casa, pero que está en nosotros, que somos los que tendríamos que educarlos. La sana convivencia de una familia, un núcleo familiar fortalecido. ¿Cuántos años de prisión por cometer violencia familiar en el Estado de México? Las sanciones que existen en casos de violencia familiar y que son un delito que se sanciona con una pena de 3 a 7 años de prisión en el Estado de México. Las penas son más elevadas que en algunas otras ciudades y de 200 a 600 días multa. Entonces, en el Estado de México, como las penas son elevadas, casi nadie contrae el compromiso. Además, la modernidad nos indica que ahora las relaciones son por unión libre, son temporales, porque así lo va indicando la vida que estamos llevando. Pocos matrimonios fortalecidos, cimentados, con valores, continúan desde una edad joven hasta una edad adulta. Mis respetos. Años de cárcel. Bien, quien por medio de la violencia física o moral realice cópula, quien por medio de la violencia física o moral viole a una persona de cualquier sexo, se le impondrán
de prisión de 8 a 20 años. Atención, cuando es en el núcleo familiar, ¿eh? La violación en la calle, ya hablamos que era equiparada, tumultuaria, individual, pero aquí eso es en el seno familiar. De 8 a 20 años de prisión, y nos lo marca el Código Penal. ¿Cómo se castiga la violencia contra la mujer? Bueno, aquí nos dedicamos al delito de feminicidio y se sancionará conforme a lo dispuesto por la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia en el artículo 248 y en el 164 bis. Comete el delito de feminicidio y se sancionará con prisión de 25 a 60 años a quien por razones de género prive de la vida a una mujer. Se da mucho en el norte de nuestro país, de Guadalajara hacia arriba. Las cifras en cuanto al feminicidio son elevadas. Y si hablamos de Ciudad Juárez, de Tijuana, están muy disparadas. La violencia es el uso intencional de la fuerza o el abuso de poder para dominar a alguien o imponer algo. Se puede manifestar a través de comportamientos que involucran la fuerza física para lastimar, dañar o matar a alguien. Las acciones verbales y gesticulares para rebajar o descalificar la idea o postura de la otra persona. Cierto, la violencia es con fin intencional de lastimar, agredir, descalificar a la otra persona. Ponemos más diapositivas de mujeres violentadas, porque por lo general la violencia intrafamiliar se da de hombre a mujer. Y sea corpulento, alto o delgado, la mujer se ve sometida ante los abusos, amenazas y lesiones. Medidas para prevenir la violencia intrafamiliar. Bien, la mujer debe tomar algunas medidas, y claro, medidas de precaución. Tener los documentos de los hijos, sus documentos, por si la situación ya está más grave cada vez, pues tener a la mano, como lo vamos a ver ahorita, resguardar los documentos, así como los de sus hijos, en la casa de algún familiar. Si su pareja o el agresor se pone violento, retírese inmediatamente y llame a la policía para pedir ayuda. Bien, yo creo que todos conocemos lo que tenemos en casa, ¿verdad? Si mi pareja es violenta, si es agresiva, si llega con algunas copas, con amigas o amigos y llegan en actitud de, como lo vimos hace rato, que algunas mujeres han sufrido violencia, no solo violencia sexual, aparte de no solo la persona de casa, sino segundos o terceros. Entonces, las mujeres deben, o quien sufre violencia debe tener preparados ya documentos, pero es solamente en el caso de que estén dispuestos a romper la cadena. ¿Para qué saco mis documentos e incluso algunas maletas de ropa si voy a continuar con la misma vida? Voy a continuar con el mismo rol, pidiendo que me violenten. Cuando yo lo acepto, estoy de acuerdo en ello. ¿Cómo prevenir la violencia? Bueno, aumentar las relaciones sanas, estables y estimulantes entre niños y padres o cuidadores. Desarrollar habilidades para la vida en los niños y los adolescentes. Reducir la disponibilidad y el consumo elevado de alcohol. Restringir el acceso de armas de fuego a las casas, así como las armas blancas. También se estaba recomendando que evitemos tener algunos tipos de venenos en envases de refrescos que digan tal marca y ahí tengamos solventes, thinner, ácido muriático, veneno para ratas en líquido. Se da que para intimidar o presionar psicológicamente a la pareja, en caso de violencia psicológica, destapan la botella y se van a aventar un trago de ácido. Eso es un tipo de violencia intrafamiliar. Estamos atacándola psicológicamente. Atención. Causas de violencia a la mujer. Edad. No, tú estás muy chamaca para mí, no sabes hacer nada. Decía mi mamá antes, aprende a lavar tu ropa antes que tengas novia. Bueno, es cuando son menores. Y cuando son más grandes,
Hablamos hace rato de que así elegimos a la pareja. Bueno, si es más grande, pues aquí lo manejamos, ¿verdad? No, tú eres mayor que yo, ¿cómo crees? Me des con alguien más joven. Ese tipo de actos como que no son válidos. Yo manejé, y así como inicia una relación, así debería terminar, con esa pasibilidad, con ese gusto, con eso bonito, pero siempre terminan fracturadas por inmadurez, hablamos que también por falta de cultura. Pero bien, historial anterior de maltratos, problemas de salud mental, problemas físicos, le etiquetamos con que le falta un dedo, con que la oreja, con que etcétera, discapacidades físicas o psíquicas. Estos son algunos de los puntos que toca el agresor o la agresora para discriminar, ofender, lastimar, y es un tipo de violencia intrafamiliar. La discapacidad, obviamente, pues discriminada por este hecho, pero a un inicio sí la quiso, ¿verdad? Ya después vio que no era lo que él pensaba y pues empiezan las agresiones. Pero bien, la violencia se da y se manifiesta en la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales, bienes y valores, derechos patrimoniales o recursos económicos, destinados a satisfacer sus necesidades y pueden abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima. Cuando le manejamos que esto es mío y que tú no tienes nada, hay dos regímenes en el matrimonio, separación de bienes y bienes mancomunados, donde de inicio se plasma cómo nos vamos a casar. Si cuando, esperemos no, pero si cuando nos separemos, lo que es de ella es de ella y lo que es mío, separación de bienes. Pero cuando es mancomunado, todo es de los dos. Y en un divorcio necesario, pues tendrá que pelear para que las partes sean equitativas. Y pues aquí la violencia se da cuando le manejamos todo es mío. Ya empieza a haber asesores, abogados, a tirar dinero. La violencia no es más que el uso intencional de la fuerza física y amenazas contra uno mismo o a otra persona, a un grupo o una comunidad que tiene como consecuencia, o es muy probable que tenga como consecuencia un traumatismo, daños psicológicos y problemas de desarrollo, y también la muerte. En hechos violentos, cuando el agresor pierde el control y que ha privado de la vida a su cónyuge, a su pareja, y que han huido, dejan desprotegidos a los hijos, dejan con problemas a los padres de él y de ella, y una vida perdida, por no saber controlar su carácter, sus emociones. Bueno, y cuando la mujer denuncia, ¿qué pasa después? Pues después de la denuncia es obligación de la Procuraduría o Fiscalía el investigar el hecho. Esa tiene que crear una averiguación previa, con la carpeta, claro, para determinar si existe o no el delito. También para investigar a las personas. No. Esto dice el código. Pero la realidad es que ahora hay varios organismos que protegen a la mujer. En cuanto ésta se presenta lastimada con vestigios de haber sufrido lesión física o daño corporal, el médico legista de inmediato certifica y pasan a que declare y que maneje el hecho para que ahí se levante la denuncia contra el agresor. Y más si es en casa. Atención, esto ya es viejo. La modernidad nos dice que la mujer violentada ahora cuenta con muchos beneficios y garantías y que es escuchada. Organismos no gubernamentales las están apoyando y las fiscalías no pueden ser omisos. Hablamos que el tema de la anticorrupción es para dar seguimiento y manejar con transparencia y legalidad el trabajo que tienen. Entonces la mujer ahorita está bien amparada. ¿Cómo retirar la demanda? Pues ya me arrepentí, lo quiero mucho, aunque me mate, sigo con... Bueno, ese era un lema de antes, ¿verdad? Él me puede golpear y matar, ¿sí? No, eso ya cambió, eso ya pasó, eso era antes. La demandante o el demandante podrá retirar la demanda mientras no se haya notificado a uno de los demandados. Si hubiera medidas cautelares practicadas, será necesario
que se autorice el retiro o cancelación, en el cual se ordenará el levantamiento de aquellas y se condenará al demandante al pago de perjuicios, acuerdo de ambas partes. No quiero nada y quedamos de común acuerdo. En ese caso se extingue la queja demanda, ¿verdad? Queja de un organismo, de un ONG, demanda ante las fiscalías. ¿Qué pasa cuando nos imponen una medida de restricción? Bien, como medida de protección, la restricción dentro de los 5 días siguientes deberá celebrarse en la audiencia en la que el juez podrá cancelarla, ratificarla o modificarla mediante la imposición de las medidas cautelares correspondientes. Bien, aquí es bien importante saber que cuando nos imponen una medida de restricción y que no podemos acercarnos a la casa, cuidado con el hecho. Si rompemos esas medidas cautelares, los organismos no gubernamentales dicen que se garantice la integridad física y psíquica de la persona, y las leyes dicen no te puedes acercar a menos de 5 calles. Cuando somos omisos en este tema, podemos llegar a prisión, ¿eh? No andemos jugando con que la convenzo y que me perdone. Cuidado con ese tema. ¿Por qué la violencia en la familia? Pues es cualquier abuso de poder cometido contra algún miembro de la familia, sobre todo de uno para dominar a otro, someterlo, controlarlo, agredirlo físicamente, psíquica, sexual, patrimonial, económica, y puede ocurrir dentro y fuera de la casa, claro, en vía pública. Vamos de compras, ¡hey! Jálale para acá, ¡hey! Oye, ¿qué volteas a ver para allá? Ese tipo de actos son violentos, violencia intrafamiliar, dentro y fuera de casa. Se llama extensión. Salimos de casa a compras y esa extensión nos indica que vamos lastimando a la persona en el vehículo, en un restaurante. Secuelas de la violencia en casa. Bueno, aquí ya traemos males psicológicos. Lesiones en cara que en algunos casos dejan huella visible en la ceja, en la mejilla. La mujer tiene una piel más delicada que nosotros masculinos, y pues un golpe pues remoleta toda la cara. Esas son las secuelas. Aparte el trauma que sufre una mujer violentada, intimidada, descalificada, minimizada. Las mujeres ahora se están preparando. ¿Cómo? Con un celular. Incurren en el descuido y le roban al chamaco. La mujer debe estar en línea, preparándose, evitar ser vulnerable, pero también debe prepararse para no sufrir el maltrato en la familia, en la casa. ¿Con quién? Con su progenitor, con su pareja. Los problemas familiares se refieren a los conflictos que van más allá de la pareja, tales como los enfrentamientos con los hijos. La violencia se extiende a los hijos, claro que sí. Con los hijos o los abuelos o la familia política. Suelen ser frecuentes principalmente en la adolescencia y juventud. Los conflictos con los padres o entre los propios hermanos. Bueno, nosotros en el seno familiar y cuando somos pequeños tenemos algo que se llama, es un niño dócil, un niño educado, un niño bueno. Cuando ese niño empieza a tener más apertura cultural, a analizar a su entorno social y que él quiere tener amiguitos, quiere salir a la calle y no se lo permiten, incurre en alguna rebeldía y se sale sin consentimiento de los padres. Llegan los actos violentos contra él porque nadie le autorizó la salida. Empiezan los conflictos y viene la violencia intrafamiliar del tutor al hijo. Acá no es más que educación y saber conducir a los menores. No es friccionarlos, no es lastimarlos, es conducirlos. Y obviamente quien se va a meter, quien va a estar en medio de ellos, pues los dos, ella y él, ¿verdad? Uno defiende y otro agrede, o uno corrige y el otro es más dócil. La palabra intrafamiliar está formada con raíces latinas y significa dentro de la familia. Sus componentes léxicos son el prefijo intra, que significa dentro, y familia, es familia, más el sufijo ar, familiar, relativo a familia.
En el 20 se inscribieron como víctimas de la violencia de género y de violencia doméstica a un total de 39.494 personas, una cifra menor que la del 19. La violencia de género afecta al 66.1% de las mujeres en México. El Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática en México nos maneja que la violencia de género se encuentra arraigada en México, pues el 61.1% de las mujeres han sufrido alguna vez en su vida agresiones de tipo sexual en casa. Las han forzado, física, laboral, emocional. Laboral, ya vimos el tema del mobbing, el acoso laboral por parte de los encargados, de los dueños, los gerentes. Física a base de golpes, emocional con palabras, agresiones verbales. Informó INEGI. Los estados con mayor tasa de feminicidio son de enero a septiembre del 21, la entidad con el mayor índice es Quintana Roo, con 2.29 feminicidios por cada 100.000 mujeres. Sonora, al norte del país, con 2.17. Morelos, 2.16. Sinaloa, 2.6. Chihuahua, 1.96. Y Campeche, 1.56. Término feminicidio. El término feminicidio se dio desde 1976. Es una etimología en cuestión de género, ya que al hecho homicida hacia una mujer se determina feminicidio. En la muerte de una mujer por cuestiones sociales o impotenciales hacia ella. El feminicidio en Huehuetzingo la mató porque le pateó los testículos, porque se defendió, por eso la mató, porque levantó la voz. Feminicidios por día, en promedio durante el 20 y 19, según las cifras del secretario ejecutivo, hubo un total de 966 feminicidios. Personas que han sufrido este tipo de agresiones por cuestión de género intrafamiliar. En el lugar de trabajo, de estudio, de la calle, no están exentos de peligros para las mujeres. El abuso sexual, hostigamiento sexual, estupro, trata de mujeres, violación e incluso el homicidio. Son delitos que se cometen contra las mujeres en la comunidad. Las violaciones. Porcentaje de violencia. En México, 7 de cada 10 de 15 años o más han estado en pareja, afirman haber sufrido en cierto momento de su vida algún tipo de violencia. De 15 años de edad la mujer. Bueno, la mujer es un ser fuerte y la violencia de género es una práctica social ampliamente conocida en México, ya que el 66.1% de las mujeres de 18 años han experimentado al menos un acto de este tipo. No lo dicen por educación, por temor, por pena. Sin duda la pandemia del COVID provocó muchas consecuencias graves. La detonación del incremento de violencia intrafamiliar y que a comparación del año pasado se tiene un aumento del 26.38%. Lo que manejamos que en calidad de pandemia se disparó la violencia contra la familia y la mujer. ¿Lo puedes conectar nuevamente? ¿Ya salió? Un segundito, estamos reconectando, tenemos problemas por el aire. ¿Quedó?
Bien, hechos de violencia que se incrementaron en plena pandemia. Recordemos que eso fue en el 19, detonó en diciembre, pero el detonante real fue marzo, abril, mayo, junio, julio. 6, 7 meses donde todos aislados, resguardados en sus domicilios por actividades no esenciales. El roce constante, la convivencia constante con la familia hizo que detonó cuestiones que ya traían arraigadas algunos o algunas. La convivencia diaria con la mujer o el hombre y con los hijos, así como los padres y abuelos, detonó en traumas psicológicos, en agresiones físicas. Salieron esas cuestiones guardadas que traían arrastrando y detonaron con nuestra familia. No detonaron en la calle con personas ajenas, sino con sus familiares. Principalmente eso se da cuando la persona consume algún tipo de bebida o fármaco, llega a agredir a su familia y pues es malo decirlo, pero vienen las lagunas o a veces tomamos eso como algún tipo de escudo de amparo. No me acuerdo, no sé qué pasó, pero si la mujer sigue aceptando ese tipo de situaciones, van a seguir las cadenas con esta persona y van a seguir aumentando las cifras de violencia de género, violencia intrafamiliar, hasta que no rompamos la cadena, hasta que no levanten la voz, se va a acabar este tipo de abusos. Uno de los muchos resultados originados por los tiempos actuales que vivimos debido a la actual pandemia es el incremento de la percepción de la violencia doméstica y de género, ya que estas pueden aparecer de la nada, traumas como les manejé que traemos arrastrando y hacerse más notorias, inclusive en aquellos ambientes que consideramos más estables. No, nuestro cerebro puede detonar de un momento a otro. Todos tenemos los traumas del mundo, pero son controlados. Decimos que nacimos en un ambiente sano, en un ambiente bonito y por eso somos buenas personas. Pero atención, de repente una persona muy buena, muy estudiosa, muy trabajadora, se convierte en psicópata. ¿Por qué? Algo o alguien detonó a ese psicópata que traía en el interior y lo hizo el peor del mundo. Esos traumas que salen los exponemos con nuestra familia. No hablo de que se vuelvan psicópatas y maten a toda su familia. Ha habido muertes en las casas por algún agresor, sí, pero es necesario que en el ambiente familiar se eliminen asperezas, se hable y evitemos el maltrato a nuestra familia. Al fin y al cabo, es lo único que tenemos. Lo único que tenemos es la madre, el padre, hermanos, a la familia es lo único que tenemos. No existe una carreta grandísima o un tráiler con mudanza donde podamos subir todo lo que tenemos cuando nos vayamos de aquí. Lo único que nos llevamos es el haber estado bien con nuestra familia. Cualquier acto de violencia basada en el género que produzca o pueda producir daños o sufrimientos físicos, sexuales o mentales en la mujer, incluidas las amenazas de tales actos, la coerción o la privación arbitraria de la libertad, tanto en la vida pública como en la privada. Sí nos hemos dado cuenta, ¿verdad?, que algunas mujeres dicen, no me dejó salir. Oye, pero teníamos invitación, ya estaba todo preparado, iba a ir un grupo de amigos y amigas, y quedó tu lugar vacío. No me dejó ir el macho, no me dejó ir el licenciado Aroni, no me digo el amigo fulano. Entonces, hay que tener cuidado con eso. No podemos prohibirle o privarla de sus relaciones de amistad, de sus relaciones sociales. Todo ha cambiado, tenemos más libertad y en esa libertad hay respeto. El respeto debe ser mutuo. Los tipos de violencia que se manejan contra la mujer es la económica, psicológica, la emocional, la física y bueno, todas son de gravedad, iba a decir la sexual, ¿verdad? Cuando no quiere la obligamos.
Los cinco tipos de violencia son drásticas y debemos evitar caer en alguno de ellos. No por temor a llegar a alguna prisión, sino por temor a pasar a un grado más elevado y que salga la bestia que trae el ser humano y prive de la vida a alguien en su casa. Eso sería lo peor. Y sobre todo el traumar a los niños, a los menores, a los abuelos, a los padres que ya son adultos. Nadie tiene la culpa de que el hijo o la hija hayan elegido una pareja violenta, una familia que cometa ese tipo de actos con sus hijos o con ellos. Nadie, de verdad. Los papás quieren lo mejor para los hijos y a los hijos les toca hacer ese trabajo, seguir el buen ejemplo de los padres. Pero por lo general no conocemos a la otra persona, a nuestra pareja, y de repente sale con que es una persona violenta, que se alcoholiza, que agrede, amenaza y que trae unos traumas increíbles. En calidad de pareja todos estamos dispuestos a ayudar a nuestra pareja, ¿verdad? Pero cuando no lo permite, cuando no se deja, y lo hablamos así como empiezan las cosas bonitas, para no ocasionar traumas a los hijos, a nuestra familia, así como empiezan bonitas las cosas, pues así hay que terminarlas como este taller del día de hoy. Lo terminamos de manera bonita, con gente bonita como la que siempre tenemos. Saludos a todos nuestros amigos y amigas que están con nosotros. Saludos a los amigos que se encuentran aquí, que ya me veían así con tristeza, como de, oye, ¿por qué golpean a las mujeres? Eso pasa. Las agreden, eso es violencia intrafamiliar, pero no solo a ellas, sino a los hijos. Protección preventiva, Capitán Refugio Murillo Varela, lunes, miércoles y viernes en este su centro, de 5 de la tarde, a veces nos extendemos un poco más. Este tema era para alargarlo, yo lo agilicé un poquito porque vienen otro tipo de talleres que, como todos, son interesantes. Después de que concluimos uno, nos marcan o nos se comuniquen, oye, lo vas a repetir, fíjate que me gustaría que dieras ese. Estamos abiertos a sus comentarios en beneficio. Que tengan una excelente tarde todas y todos ustedes de Levos Norte. Cuídense mucho, Protección Preventiva les espera lunes, miércoles y viernes. Agradecidos por su presencia y participación. Buenas tardes.